Vamos a ir a dijimos ir a Bueno, estimados, retomo la segunda parte de la clase. Estoy acá acompañado para que a ver si se tranquiliza allí. No mucho. Les presento a Tania. Bueno, les comento que en esta segunda parte de la clase vamos a ver el texto de Tajahuerce Ángel. Bien, les cuento que Isabel Tajahuerce Ángel es una profesora española, es de la Universidad Complutense de Madrid y allí da justamente una materia sobre comunicación y género. La verdad que nosotros estamos muy orgullosos de dar este texto porque una de las cosas que fuimos comprobando a medida que fue creciendo la ola del feminismo, las luchas por la equidad de género en Argentina, tal vez desde el año 2015, creo que con el movimiento de Ni Una Menos, es cómo dentro de la academia también se practica y se encuentra el patriarcado, ¿no? Cuando nosotros contabilizamos en nuestra bibliografía nos dimos cuenta que prácticamente allá por 2015, 2016 no teníamos autoras mujeres, eran absolutamente todos autores hombres, salvo Sarlo, bien que vamos a ver nosotros en la unidad número 6 ahora que con el cambio de programa. Y de hecho hemos realizado un ajuste bastante fuerte a este programa y una de las cosas que reiteramos el consenso fue que haya presencia de mujeres. En muchas charlas con educandas a lo largo de los últimos años, una de las cosas que me comentaron y que la verdad que yo nunca había pensado y es que si el profesor no decía que una autora era mujer, automáticamente pensaban que el autor que estábamos explicando es un hombre. Les comento que es un punto en el cual tenemos un consenso eh, con el resto de los profesores, es algo que habíamos hablado hace bastante tiempo con el profesor Zavala, con el profesor Gómez de otras cátedras, y es justamente ir aumentando progresivamente la cantidad de autoras mujeres, y les comento que en el programa actual el 25% de los y las autores son mujeres. Si uno tiene en cuenta que en la sociedad argentina y en el mundo las mujeres son un poco más del 50%, el 25% sigue siendo poco. Em, pero sin embargo, estoy convencido de que no tengo los datos, no hice el estudio, tal vez ustedes me lo pueden confirmar o me lo pueden rectificar. Estoy convencido de que el nuestro es el programa que más autoras mujeres tiene de sus carreras. Así que los invito a que hagan el chequeo con el resto de los programas y bibliografías y me dicen si sí o si no. Entonces, como les decía, este texto surgió no solamente a partir del aumento del movimiento de mujeres en Argentina y en Latinoamérica, también por sugerencia de una educanda, Victoria Longhi, que además también fue ayudante hace algunos años, vino de su viaje por Europa y me dijo, Damián, quiero que leas este libro. Y se terminó incorporando en la bibliografía. A ver, este es un texto muy lindo para dar en clase porque genera muchos debates, genera muchos intercambios. Una de las cosas que también fui viendo es cómo en los primeros años los hombres opinaban con mucha vehemencia y en el último año los hombres preferían escuchar primero a sus compañeras mujeres. Entonces creo que estamos viviendo un cambio, estamos viviendo también un cambio de paradigma acerca de lo que es el género, bien, la identidad de género. Ahí les recomiendo una autora que se llama Judith Butler, que es muy difícil. Ella es una filósofa estadounidense, es un texto muy complejo, pero es lo que está ganando lugar como nuevo paradigma. Y estamos en una transición, diría el gran Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas y en ese cambio de paradigma hay también debates y etcétera. Pero bueno, creo que es una época interesante para pensar estos temas. Entonces, yendo al texto de Isabel Tajahuerce Ángel, es un texto de 2014. Bien, hablar de ella el prólogo, que trata sobre la universidad y la formación de profesionales de la comunicación, educación, conocimiento y libertad. Hay también un segundo texto para aquellos y aquellas que están interesadas en la parte periodística, porque habla del periodismo, ¿no? De las mujeres en el periodismo. Este es un texto más abarcativo sobre la comunicación. Entonces, Tajahuerce Ángel dice que los medios son esenciales en la construcción de la cultura de la igualdad. Bien, y es verdad.
Y es verdad, porque un autor que a mí me gusta mucho se llama Antonio Gramsci, dice que los medios son la escuela de los adultos y hay en muchas personas, los medios generan una gran influencia. Entonces, si los medios replican estereotipos y replican la discriminación, bueno, es probable que las personas que consumen ese mismo medio a lo largo de mucho tiempo terminen replicando estos estereotipos y discriminaciones. Por lo tanto, dado que algunos y algunas de ustedes terminarán trabajando en medios, es muy bueno, dice Tajawersi, y nosotros coincidimos, que esta perspectiva de género se incluya desde la formación de grado. Y aquí hay algo bastante interesante y fue a partir de este texto es que dijimos, che, ¿qué onda nuestra bibliografía? ¿Tiene mujeres? ¿No tiene mujeres? Y nos dimos cuenta que no tenía mujeres. Y eso me parece bueno de la academia, ¿no? Cuando un texto teórico te hace pensar, a nosotros nos hizo pensar al menos, además somos 3 profesores, 4 profesores, ahora que el año pasado se sumó el profesor Giovanni, somos 4 profesores hombres, ¿no? Entonces eso también influye en la bibliografía que escogemos. Miren lo que dice Tajaworth en la página 10. La universidad forma también a profesionales de todas las áreas del conocimiento, transmitiendo ideas, pensamiento, valores y un saber amplio que resulta sesgado cuando elimina sistemáticamente al 51% de la población mundial de los libros, es decir, elimina a las mujeres de la bibliografía, de los manuales de estudio, de las reflexiones, del debate y de los contenidos que se difunden en las aulas. Bien, vamos con el segundo punto. La formación de profesionales de la comunicación, al igual que ocurre con la educación infantil, tiene especial trascendencia porque es imposible contar lo que no se sabe. Eso me parece un punto fundamental. Hay allí también una influencia de Wittgenstein, que es un autor austríaco de principios, o al menos la primera mitad del siglo XX, que vivió durante la Primera Guerra Mundial y escribió su libro durante su Tractatus Logicus Philosophicus, lo escribió durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Digo, lo, lo que no puedo pensar, no puedo decir. Bien, podríamos resumir su frase de cabecera. Digo, si yo no tengo una perspectiva de género, si no vivo lo que vive, por ejemplo, en mi caso siendo hombre, no vivo experiencias que viven las mujeres, no las puedo decir porque no las sé. Bien, y les confieso que dando esta clase he aprendido muchísimo de las educandas que cuentan sus experiencias, ¿no? Entonces, voy de vuelta. La formación profesional en la comunicación, al igual que ocurre con la educación infantil, tiene especial trascendencia porque es imposible contar lo que no se sabe. Aquello que jamás se ha leído, lo que nunca se ha visto y mucho menos lo que se ha mirado desde una perspectiva diferente. No se puede transmitir al resto de la sociedad lo que se ignora. ¿Bien? No se puede transmitir al resto de la sociedad lo que se ignora. Periodistas, publicistas, cineastas, guionistas transmiten estereotipos de género debido a que no recibieron la formación adecuada para cuestionar las relaciones de poder, el comportamiento y las actitudes de hombres y de mujeres, la desigualdad y sus causas. Ni tan siquiera perciben que ellas no están en los libros de texto. ¿Ven? Esto nos pasó a nosotros cuando hace 4 años leímos este libro y dijimos, a ver, vamos a ver si esto es verdad. Y efectivamente eran todos hombres, salvo Sarlo, como dije antes. Ni tan siquiera perciben que ellas no están en los libros de texto, ni en la historia del pensamiento, ni del arte, ni de la literatura, tampoco en la teoría de la comunicación, ni en la historia del periodismo del cine. En su proceso de formación, las mujeres no existen y por tanto se deduce que no existieron mujeres relevantes o que directamente no formaron parte de la historia. Lo que no existe no se puede contar y es difícil preguntarse por lo inexistente. ¿Bien? Eso me parece muy interesante como primera cita. Entonces, la bibliografía de las materias eliminan sistemáticamente al 51% de la sociedad que son las mujeres. ¿Bien? Wittgenstein, un autor, uno de los filósofos más importantes de la historia mundial. Según una encuesta en un momento, los estudiantes de filosofía y los filósofos lo habían ubicado en el puesto número 6. Es interesante también, dice Tajawerse Ángel, que da la clase de comunicación y género en la Universidad Complutense de Madrid, que hablar estos temas incomoda al alumnado. También me ha pasado en conversaciones, porque les digo, esta clase es más para charlar que para dar el texto, ¿no? Es para conversar, para escucharlos y escucharlas a ustedes. Y es verdad que hay muchos estudiantes que se sienten incómodos con esto, ¿no? Recuerdo incluso un compañero que una vez dijo como que la mujer tenía condiciones naturales para limpiar, para cocinar,
y pasaron 5 mujeres seguidas, 5 compañeras seguidas, diciéndole que no era así. Dice Tajahuerce Ángel eh, que muchas veces los medios replican estereotipos. Bien, eh, les voy a dejar allí una nota que escribió Clarín cuando fue el femicidio de Melina Romero. Bien, una nota plagada de estereotipos, que es un ejemplo muy útil para los docentes de comunicación, pues la verdad esa nota es todo lo que no hay que hacer al momento de realizar de cubrir un femicidio, ¿no? Porque revictimiza a la víctima, bien, a la familia, ni hablar. Eh, Dice Tajahuerce Ángel que es preciso comprender y reconocer a las mujeres, ¿sí? Hay muchas mujeres que han tenido roles muy importantes a lo largo de la historia, y que no han sido valoradas, no han sido valoradas. Allí les voy a dejar también el link a un proyecto del profesor Jorge Fabián, que también es profesor de la universidad, él es profesor de historia, y junto con sus educandos y educandas de escuela secundaria tiene un proyecto en Instagram que se llama Mujeres Históricas, y lo que hace justamente es comentar un montón de mujeres que han tenido roles relevantes y que no han sido lo suficientemente valoradas. Dice Tajahuerce, página 12. Comprender y reconocer a las mujeres que vencieron tantas dificultades para ocupar espacios reservados a los hombres implica revisar la historia que hasta ahora nos contaron, en la cual las mujeres no existen aunque estuviesen allí. Es preciso recuperar su imagen y su palabra, leer lo que escribieron, además de lo que otras escribieron sobre ellas. Porque fueron protagonistas de los hechos y narradoras de los hechos, aunque sus hazañas, sus reivindicaciones y sus luchas se borraran de los libros, de la historia, de la literatura, de la ciencia, del periodismo y hasta de la historia de la universidad, que reiteradamente les cerró sus puertas porque la filosofía y la ciencia eran masculinas. Bien. En la página 13 habla de la importancia de incluir a las mujeres, a las otras mujeres en la bibliografía, que es lo que veníamos diciendo antes. La inclusión del feminismo en los planes de estudio de las universidades pondría de manifiesto la relevancia de las mujeres, explicando las reivindicaciones, las acciones y luchas del movimiento feminista, rompiendo con la imagen de mujeres víctimas y resignadas que se difunde habitualmente para poner de manifiesto el sistema de segregación que fue impuesto y que se mantiene en muchos contextos y en diferentes lugares del mundo. ¿Sí? Ahí es interesante también. A mí me gusta un autor también que se llama Hobsbawm, que es un historiador bastante reconocido, y es importante también tener en cuenta, ¿no?, las diferentes olas del movimiento de mujeres y del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Bien, con esto me refiero a que muchos de los derechos que hoy tienen las mujeres, bien, que son derechos propios del ser humano, uno de esos derechos puede ser el derecho a voto. ¿Sí? Pensemos que fue una conquista también del movimiento feminista. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, que en un principio las mujeres no podían votar y que a partir de la segunda ola del feminismo, que es conocido como las sufragistas, prácticamente todos los países del mundo habilitan el voto femenino, ¿no? Recordemos que las mujeres tampoco podían ir a la universidad, recordemos que las mujeres también no formaban parte del mundo del trabajo. ¿Sí? La mujer históricamente, por una estructura patriarcal, estaba resignada a ser una ama de casa, ¿bien? Y a partir de estas luchas del movimiento de mujeres es que, por ejemplo, hoy en día hay un montón de estudiantes mujeres y generalmente, al menos en el curso de comunicación, son más mujeres que hombres, ¿bien? Entonces esto me parece interesante también para quitar ciertos estereotipos sobre la lucha del movimiento de mujeres, ¿no? Porque es bastante amplio y porque muchos de los derechos conquistados fueron fruto de estas vanguardias que supieron reclamar por sus derechos. Em, para terminar, dice Tajahuerce, la historia olvida conscientemente a las mujeres, bien, se narra la secuencia histórica y no aparecen mujeres, bien, empecemos en la independencia argentina, nuestro primer gobierno patrio, todos hombres. Bueno, también hubo roles de mujeres importantes y de hecho hay historiadores e historiadoras que están rescatando todo esto. Y para terminar, ¿por qué las mujeres fueron excluidas de la universidad? ¿No? Se pregunta Tajahuerce. Pensemos que las primeras universidades son propias del siglo XIII y sin embargo en España la primera mujer que estudiara en la universidad fue el 8 de marzo de 1910. Bien, estamos hablando de 7 siglos más tarde.
¿sí? Hoy para nosotros es común, pero lo que para nosotros es común, para nosotros es, si quieren, normal, no siempre fue común ni siempre fue normal, ¿sí? Em, y bueno, y termina hablando de cómo los medios suelen burlarse del feminismo y cómo a lo largo de la historia universal los hombres han detentado el poder, ¿no? En esto que se denomina patriarcado. Entonces, como le dije, esta segunda parte de la clase es una parte en la cual es más interesante conversar que... Basta, Tania. Es más interesante conversar que yo les esté dando un monólogo. Por lo tanto, les voy a dejar varios materiales de lectura, ¿sí? Y con varios materiales de lectura o de escucha es sobre autoras que nos van a ayudar a complejizar todo esto. En primer lugar, les voy a dejar a Luciana Pecker, que ella habla en un programa de Canal Encuentro sobre la comunicación sexista. Es un video muy cortito y ese video muy cortito les va a ayudar para comprender y ver datos, además de cómo he descubierto generalmente estos temas. En segundo lugar, algo que a mí me parece lo más interesante en términos de comunicación y género que ha pasado este año, además de eso, creo que en estos temas la Argentina está a la vanguardia internacional. Se lo digo con sinceridad, así como tenemos muchas cosas de las cuales avergonzarnos, también tenemos muchas cosas de las cuales enorgullecernos, y el tema de género, de equidad de género, de disidencias sexuales, la verdad que estamos muy adelantados. Y es un videíto de Instagram de la televisión pública sobre Diana Surco, que es la primera periodista trans de la televisión argentina, conduciendo un noticiero, el noticiero de la noche. Además, me parece que es algo sumamente interesante. Y ahí van a ver un video de ella hablando en primera persona, también justamente poniendo, ¿no?, esta problemática y explicando desde su propia identidad, desde su propia mirada, por qué esto tiene una relevancia, ¿no? Me parece que es interesante. Hay algo que una vez me dijo un amigo que vive en España, eh, y me dijo, nosotros en nuestras televisiones no tenemos tantos periodistas o actores o actrices trans como tienen ustedes en su pantalla, ¿no? Para nosotros es algo que está muy naturalizado, desde, no sé, estoy pensando, Cris Miró, Flor de la B, digo, está bastante naturalizado y está muy bien que eso ocurra. Después les dejo un perfil sobre Carla Bisotti. Carla Bisotti es la especialista de salud del Ministerio de Salud de Argentina, que es quien está liderando toda la comunicación de riesgo en emergencia sobre el tema del coronavirus. Me parece a mí muy interesante que una mujer esté llevando a cabo toda esta comunicación, que debe ser, imagínense, una comunicación muy difícil, ¿no? No es fácil hablar para millones de personas, con preguntas de los medios, y brindar datos certeros, brindar tranquilidad, brindar seguridad. Me parece que incluso ha tomado ella la posta por sobre el ministro de Salud, así que la verdad que me parece que es un punto interesante, con la particularidad también que ese perfil es escrito por Ingrid Beck, que Ingrid Beck es la periodista especializada en género de Letra P, que es un medio digital que toca temas de política. Em, Les voy a dejar también la nota de Clarín sobre el femicidio de Melina Romero, que es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bien, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. No lo tenía anotado, pero se lo voy a dejar también. La nota que Nicolás Repeto le hace en Telefe a una chica que sufrió acoso en el subte. Bien, hoy, después de esa entrevista, después también la entrevista que le hizo a un referente mapuche en el cual se puso un pasamontañas. Fueron muy cuestionados esas dos entrevistas que realizó, y hoy Nicolás Repeto ya no trabaja más en el noticiero. Bien, por lo tanto también me parece importante, digo, supongamos que puede ser que este tema no les interese, que estén en contra, etcétera. Bueno, el mundo
supongamos que no les interesa, lo doy como un hecho. Digo, el mundo está mudándose allí y los públicos, o sea, nos está mirando y la gente que nos está escuchando sí le está dando importancia a estos temas. Bien, y en el caso de Nicolás Repeto ha llevado a que hoy no forme más del noticiero de Telefe. Y no lo había notado tampoco, pero me acordé recién. Les voy a dejar un texto, me lo voy a anotar acá, sobre lenguaje inclusivo. Qué debate, todes. Eh, lenguaje inclusivo. Creo, acá en las clases no lo uso en las redes sociales. Me divierte, es como la gente se enoja, se ofende. No tengo la estructura mental para hablar del todes, pero me obligó sí a usar el todos y todas, que no lo usaba. Y lo empecé a usar a partir de que nació el todes. Así que le voy a dejar, ese texto de lenguaje inclusivo es un texto lo tengo que buscar, El gato y la caja. El gato y la caja es un medio digital que lo que hace es divulgación científica. Entonces, ese texto, que es un texto largo, es un texto para tomarse su tiempo, lo que hace es incluir un montón de estudios científicos a favor del lenguaje inclusivo. Bien, se los dejo. Los que les gusta la ciencia les va a interesar, los que no les gusta la ciencia no les va a interesar, pero sí les voy a comentar una experiencia personal. Yo, como les digo, estoy utilizando el todas y todas. Y hace un mes presenté mi libro, mi libro no, nuestro libro, el libro que compilé hacia un periodismo indígena, y lo presenté en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Mi novia es de allá y bueno, teníamos que decidir si Bolivia o Argentina para el segundo cuatrimestre del año pasado, y estuve allá, justo cuando fue toda la crisis de Bolivia. Em, y entonces, bueno, presenté el libro de Santa Cruz de la Sierra, entonces, bueno, termino, ¿no? Ya lo había utilizado y termino, bueno, le agradezco a todos y todas por haber venido, y una colega mía que estaba presentando, que formaba parte del panel de presentación, éramos 4, y ella forma parte del movimiento LGTBIQ, y me dijo, y todes, Damián. Y es la primera vez que alguien me interpela para que lo use. ¿Sí? Y bueno, no sé, les comparto la experiencia, la verdad que me interpeló. Tenía colegas a los cuales sus educandos y educantes les habían pedido que hablara inclusivo con la a mí nunca me había pasado y es la primera vez que no me lo piden mis educandos y educandas, sino que me lo pide una compañera, una colega durante la presentación de mi libro. Así que bueno, puntos para tener en cuenta que a todos nos hacen pensar sobre el tema. Bueno, estimados, estimadas, les agradezco por estar ahí, espero que el texto les resulte interesante, que les ayude a complejizar un poco más todos estos temas sí, digo, pueden acordar o no, pero es un tema que sigue generando debate, pero me parece que sí, cuando uno lee estos textos, cuando lee teoría, cambia un poco el modo de ver la realidad. Así que, como le dije, espero que esta materia no los haga leer, pero sí espero que les haga pensar. Está feo el día, está nublado, así que es un buen día para verse toda el aula virtual, y recuerden que van a tener también el foro de debate e intercambios. Sí, acá, que es un tema tal vez un poco más que puede generar debate, con respeto, bien, somos adultos, somos adultas, ya la cosita de la secundaria, hacer el capito o el capita de la secundaria, acá no va más, acá nadie se come a nadie, vamos a hablar como un curso universitario, con respeto, escuchándonos y sabiendo que escuchando a otros y otras que piensan diferente a nosotros y nosotras es lo que nos hace crecer. Bien, las cámaras de eco que se replican en las redes sociales y que lo vamos a conversar en la unidad número 6, donde todos piensan igual, todas piensan igual, acá no existe, acá todos y todas pensamos diferente. Así que bienvenido sea el debate para el crecimiento de sus carreras. Bien, les envío un cordial saludo durante la mañana y espero que para la tarde ya esté disponible todo bien cargadito. Un abrazo, saludos y disculpen acá Tania, pero creo que nos va a volver a pasar porque cuando hablo cuando hablo por computadora o por teléfono suele ponerse así. Así que bueno, un abrazo, adiós.